¿Te defino bien si digo que sos una mediadora entre el lector y el escritor? ¿O has sido en tus años de docencia y en estos talleres como el que estás dictando en el ICE? Sí, una mediadora, o podrías ser una coordinadora, digamos, entre el lector y los lectores, los alumnos, los talleristas. ¿Cómo podemos definir la lectura? ¿Un placer? ¿Una necesidad? ¿Ambas cosas? Ambas cosas pueden ser, pero yo creo que más que nada es un placer. Es decir, no, capaz que no es un placer para cuando vos empezás los muchachos empiezan a estudiar y tienen que dar un examen o, digamos, tienen obligación de leer. Pero sigo pensando que es un placer. A eso iba a ir, porque generalmente cuando uno se involucra con la lectura, sea en la escuela o el liceo, está muy vinculado con la obligación de estudiar y por ahí no tanto con el placer. Claro, depende mucho también del docente, ¿no? Hay una cantidad de variables, pero hay gente que te puede hacer gustar o hacerte dar placer cuando lees algo, un texto o un trozo, lo que fuera, y bueno, ahí ya estás cumpliendo las dos funciones. Pero creo que hay algo muy silencioso y muy individual en ese contacto entre el lector y el libro. Creo que es único. Solamente el que lee y le gusta leer, aunque no tenga una biblioteca de 15.000 volúmenes, puede leer y releer y buscar, digamos, encontrar el placer ahí en esas pequeñas lecturas. ¿Y quiénes intervienen ahí? ¿La curiosidad propia, el entorno, docentes, padres, amigos? Si hablamos de, como, digamos, lo que me preguntaste al principio, como mediadora o como coordinadora, yo creo que es un acto bastante entre el docente y el alumno, o entre el docente y el alumno, que puede ser de distintas edades. No sé si intervienen todos los demás, me parece que es un acto bastante solitario el de la lectura. Sí, porque depende de lo que el lector esté captando en el momento que está leyendo. Es muy difícil, ahora con los años me doy cuenta, es muy difícil, no sé si lo volvería a hacer, pero de otra manera, es muy difícil tener una verdad revelada en literatura, porque no puede haber una sola verdad, porque si vos tenés 30 alumnos, los 30 son individuos y piensan diferente, entonces hay que tener digamos, un equilibrio muy grande en decir esto está bien o esto está mal. Entonces a veces me lo pregunto, me lo cuestiono y digo, no sé si volvería a hacer algunas cosas que hice. Por ejemplo, perder a una alumna porque tenía mucha falta de ortografía. Por eso siempre se dice que la obra se completa en el lector. Empieza en el escritor y se redondea en la percepción de quien lee, ¿no? Sin duda que sí. Creo que además la lectura tiene que ser un entretenimiento. Es decir, no importa que se trate de una cosa trágica, no tiene por qué ser una comedia o no tiene que ser algo reidero. Creo que te entretenga. Y puede de la mano de lo educativo también, porque siempre se pone al entretenimiento en contraposición con lo educativo. Claro, no es un espectáculo, no es un circo. Es algo que vas aprendiendo muchísimo. Creo que con la lectura hay mucha gente que es autodidacta. Tal vez ahora no, pero durante mucho tiempo muchos pensadores eran autodidactas. Creo que la lectura siempre tiene que ser entretenimiento, siempre tiene que ser. Y en esa transición de la obligación, del deber hacia el placer por la lectura, vos, en tu experiencia docente, ¿hay puertas infalibles para atraer a alguien hacia el placer lector? ¿Autores nacionales, internacionales? Sí, hay puertas, no son infalibles, todo depende, por eso te digo, depende mucho creo que tiene bastante que ver el tema docente, ¿verdad? El docente tiene que estar preparado, no solamente ser un buen lector, puede haber un docente que sea un excelente lector, que haya leído mucho más que cualquier egresado de un instituto de profesores, pero si no sabe comunicar lo que está, digamos, en los saberes que aprendió y que está tratando de reaprender a través del contacto con el otro, no es lo más correcto. Creo que tiene que ver, hay algo, yo no te lo puedo explicar en forma lógica, te tiene que gustar lo que haces, tenés que llegarle a la persona, uno llega a algunos y a otros no. Se llega desde la emoción, el intelecto, las dos cosas. Y se llega un poco desde la emoción, del intelecto y un poco del histrionismo. También.
Pienso que el docente es un poco histriónico porque es un comunicador. El comunicador, vos bien lo sabés, y vos estás expuesto, como estamos expuestos nosotros ahora a una cámara, indudablemente de alguna forma estamos creando cierto o haciendo una forma medio histriónica, ¿no? Tenemos que pararnos bien. Vos entras vos estás horrible, pasaste un día espantoso y tenés que dar una clase. Y bueno, y ahí tenés que dejar la valijita afuera, es decir, la mochilita de los problemas afuera, entrar y sos el profesor, la profesora, o sos el comunicador. Y me parece que hay un poco de eso, emoción, intelecto. ¿Y entusiasmo también? Porque sí. Si el alumno no capta el entusiasmo en el profesor... Entusiasmo, sí. Yo creo que, por lo que más o menos hablo con exalumnos, que muchos están ya recibidos de la universidad, y mantengo un saludo tan lindo y tan cordial, que algunos me siguen diciendo profe, y yo siento cierta nostalgia. Por ejemplo, vos sos uno de ellos. Siento cierta nostalgia, pero no una nostalgia, una cosa linda. Es decir, qué lindo que me recuerden como profe. Y alguno que viene y me dice, vos fuiste profesora mía, y a veces no me acuerdo. Porque claro, no me acuerdo porque eran muchos alumnos. Pero entonces revivo las cosas con los adultos, se vive una cosa muy linda. Con este taller que yo tengo, se viven cosas lindas porque ya no es, también tenés que provocar el gusto, ¿no? Y el placer. Pero ya no es esa, digamos, creo que el profesor tiene que primero hacerse querer. Esa es mi idea, por los alumnos. Bueno, puede ser odiar, hacerse querer, y después entra la parte intelectual, porque tenés un programa que cumplir, y bueno, y tenés que presentar un determinado autor, tenés que mandarles leer cosas. Entonces, ahí es cuando entra... ¿Los programas acompañaron el progreso de los tiempos mientras vos eras docente? ¿Estaban los autores que tenían que estar y se habían sumado los autores más recientes, más contemporáneos, o faltaban autores? Faltaban autores. Yo no trabajé en la época de la dictadura, pero cuando yo volví, digamos, trabajé, retomé mis clases, porque yo había dejado durante un tiempo, unos cuantos años. Recién empezaban a incorporarse, por ejemplo, Spínola, que había estado prohibido, Saltoncito, todos esos libros, es decir, cantidad. Pero los programas les costó mucho ponerse a tono con la época. Incluso te diré, yo estoy bastante alejada de los programas de hoy en día, pero por lo que me han dicho, los autores más o menos siguen siendo los mismos, de acuerdo a los niveles. Nivel de tercero, cuando empieza literatura, tercero, cuarto, quinto y sexto, el panorama es más o menos igual. Creo que ahí juega algo muy importante, que es la creatividad del docente. Porque un docente puede hacer, por ejemplo, literatura comparada, y puedes agregar un cancionero que pueda compararse. Yo alguna vez lo hacía, comparar con el texto literario, la letra de una canción, de un poema, y me parece que ahí estás como incorporando. Bueno, obviamente ni que hablar el cine, la televisión, digamos, toda la tecnología que hoy en día el docente tiene a mano, pero hay que saber usarlo. Yo hace poco leía, no me acuerdo, en un artículo como que los programas de secundaria todavía no están a tono con la evolución muy grande que ha tenido la tecnología. Es decir, no se está tal vez preparando, capaz que esto es un atrevimiento de mi parte, pues yo no estoy representando ni al Consejo ni a nadie, lo pienso desde mi persona. Los programas tendrían que ayornarse con respecto, sobre todo, más que nada, la formación de los docentes. El Instituto de Profesores supongo que debe tener una manera de preparar al docente para que sepa. Estoy hablando del Instituto de Profesores, puedo hablar del magisterio también, porque el niño también empieza a leer cuando es muy chiquito, y ver. Me parece que hay que preparar al docente para que se plante con la nueva tecnología sin dejar de lado la literatura, o sea, el texto escrito, el libro. Nombraste la televisión, internet, fenómenos que se fueron sumando con el paso de los años. ¿Tenés alguna reflexión, alguna idea de cómo ha sobrevivido al libro todos estos
fenómenos que amenazaban, digamos, el libro objeto y sin embargo el libro sigue ahí lo más campante. Sí, sigue, digamos, la amenaza siempre está, pero yo creo que el libro no va a desaparecer, como no desapareció la radio cuando vino la televisión. No sé si es buena la comparación, pero más o menos, o como, digamos, todo es un cambio muy grande desde que la imprenta se creó, o sea que todo el mundo decía que iba a cambiar el mundo, todo eso lo cambió sin duda. Yo creo que estamos volviendo un poco al olor del libro. Yo tengo amigos que tienen el lector, ¿cómo que se llama? El aparatito para leer en la maquinita, el ebook. Y no es lo mismo. Y me lo ponderan mucho y dicen, tenés 300 libros. Y yo no puedo no tener una biblioteca y verlo al lomo. Y quedarme al lado, pararme al lado de la biblioteca y mirar el lomo del libro. Y mirar, a veces elegirlo hasta por el lomo. De lejos nomás ya veo si este libro es tal libro, porque le conozco el color. Son cosas, yo no estoy en contra del ebook, ni de la computadora, ni de internet, ni nada de eso, porque en internet se lee mucho. Yo leo muchísimo en internet. Ojalá pudiera leer más, porque tendría que tener una lupa en lugar de lentes, porque es más difícil la lectura. Pero creo que el libro, no sé si te respondí la pregunta, yo creo que el libro no va a desaparecer. Una cosa es que la gente lea, que tenga distintos formatos de lectura, que puede ser el ebook, el libro, lo que sea, pero el libro como tal, como objeto, no creo que desaparezca. Si no, vamos a estar igual que en Fahrenheit, quemando libros, no. Te pido ahora que me hables de este nuevo taller que estás dirigiendo en el Instituto Cultural Español, donde la literatura es puente o es la llave para incursionar en otras disciplinas artísticas como la fotografía, el cine, la gastronomía. Sí, exactamente. Ese es el plan que tenemos para este año, vamos a ver si lo podemos cumplir. Bueno, partimos de lo literario, pero bueno, eso va llevando a distintos planos, digamos, a distintas actividades, como puede ser la música, como puede ser la gastronomía del lugar que estamos, por ejemplo, tratando. Nosotros estamos en México ahora, y bueno, yo pensaba, ¿por qué elegí México? ¿Por qué elegí a Juan Rulfo? Y bueno, vamos a tratar de que eso se maneje de alguna manera en distintos ámbitos, para que no sea solo no es una clase de literatura, digamos, es la opinión de todos, es una interacción, es algo anecdótico incluso, porque a veces una frase de un escritor puede llevarnos a contar una anécdota personal. Entonces el taller lo que tiene es eso, esa libertad. Hay que coordinar, que hay que frenar un poco, que no se nos vayamos por las ramas. Pero sí, la música, la gastronomía, empezamos por tomar un cafecito en el taller este año y siempre hay alguien que aporta algo como para acompañar. Pero bueno, está previsto que hagamos alguna incursión en alguna obra, y te lo puedo adelantar porque está dentro de la programación que habíamos hablado, que es aquel libro que después fue película, como Agua para el Chocolate, que es de Laura Esquivel. Tiene que ver mucho con los sabores. Y tiene que ver con los sabores, con la gastronomía. Bueno, está pensado para hacerlo después de Rulfo, ver la película, dar parte del libro, ver la película, comentarla y cocinar, porque es un libro que tiene incluso recetas. Empieza con una receta. Es un libro de hace muchos años, pero Laura Esquivel es una mujer, es una escritora muy reconocida en México. ¿No hay límite de edad en el taller? No hay límite de edad. Es más, he tenido alumnas bastante grandes y que aún siguen yendo. Y hay gente que los adolescentes huyen un poco de los veteranos. Entonces no hay distintas franjas. Sin embargo, hay gente más joven que le gusta escuchar a los mayores o a los que tienen más experiencia, pero generalmente es una franja etaria, digamos, de gente jubilada, que no tiene horarios que cumplir, y entonces es más fácil trabajar con esa gente, ¿no? Empezar a una determinada hora, que es muy difícil
que a las 6 de la tarde la gente no tenga, una persona que trabaja no tenga nada que hacer. Ahí está. Muchas gracias, Cristina. Gracias a vos, Diego.